Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor, con fallas pero perdonados, rotos pero restaurados, imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Hola mis queridos hermanos y amigos en Cristo. En esta oportunidad estamos muy contentos de volver a vernos por este medio y queremos comenzar leyendo la palabra de Dios en el Salmo 135, versículo 6, que dice de la siguiente manera: Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Quiera Dios que podamos ser bendecidos todos los días de nuestra vida, que su presencia esté con nosotros y que nos dirija por el camino hacia la eternidad. Con estas palabras queremos expresarle una cordial bienvenida a este culto de adoración y invitarle a que podamos inclinar nuestro rostro para hablar con nuestro Padre Celestial. Oremos. Amoroso y buen Dios, que su morada es en lo alto de los cielos, pero que sus ojos están sobre toda su creación para sustentarla, para ayudarla, para cuidarla. Le damos las gracias, Padre, por ser tan bondadoso con nosotros, por permitirnos reunirnos una vez más y porque nos ofrece salvación, Señor. Gracias por el sacrificio de Jesús. Le ruego, oh Padre, que pueda bendecir a cada uno de los que por este medio se conectan en este momento para escuchar y aprender de su palabra. Rogamos que su Santo Espíritu nos pueda dar el entendimiento necesario y que esta palabra que aprendamos pueda ser aplicada en nuestra vida y compartida para con nuestros semejantes. Gracias por ser nuestro Padre amoroso. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Espíritu Santo, habita en este lugar. Nuestras manos se unirán ante ti para cantar de tu gran amor, de tu inmenso amor y adorar, Señor. Danos la dirección, derrama tu bendición, ven Señor a nuestro corazón, Señor, contigo no temeré, tú eres vida y Rey, ven Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo, habita en este lugar. Nuestras manos se unirán ante ti para cantar de tu gran amor, de tu inmenso amor y adorar. Derrama tu bendición, ven Señor a nuestro corazón, Señor, contigo no temeré, tú eres vida y Rey, ven Espíritu Santo de Dios.
Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven, toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven, toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Quiero descubrir la verdad, no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad, ser luz que nunca deje de brillar. Quiero descubrir la verdad, libre como un águila volar. Quiero descubrir la verdad y caminar sin miedo hasta el final. Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven, toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Quiero descubrir la verdad, no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad, ser luz que nunca deje de brillar. Quiero descubrir la verdad, libre como un águila volar. Quiero descubrir la verdad y caminar sin miedo hasta el final. Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven. Al pensar en Dios,
de la creación. No consigo entender su amor al enviar a Jesús para morir en la cruz, por entregarme vida y perdón. Yo quisiera entender toda tu verdad, el amor y la paz que hay en ti. Entender cómo tú puedes amar a aquel, se aleja, te olvida, se va tras de otro Dios. Tu gran amor, Señor, cómo entender tu gran amor, la paciencia que tienes al esperarme volver. Tu gran amor, Señor, que me entregas sin esperar que vaya tras de ti. Ayúdame, oh Señor, quiero más de ti, alumbrada en tu luz, quiero andar. Ayúdame a alcanzar este sueño ideal de poder estar junto a ti. Tu gran amor, Señor, cómo entender tu gran amor, la paciencia que tienes al esperarme volver. Tu gran amor, Señor, que me entregas sin esperar que vaya tras de ti. Tu gran amor, Señor, cómo entender tu gran amor, la paciencia que tienes al esperarme volver. Tu gran amor, Señor, yo quisiera tener para entregarme a ti y en tu amor ser feliz, para seguir y serte fiel hasta el fin, para entregarme a ti y en tu amor ser feliz, para seguir y serte fiel hasta el Queridos hermanos, no tengo ninguna duda de que todos los que estamos aquí en algún momento hemos leído Juan 15, ¿no es cierto? Hemos leído Juan 15 del 1 al 2 y algunos hasta lo sabemos de memoria. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, ¿qué pasa?
la corta. Y toda rama que da fruto, ¿qué pasa? La poda, ¿para qué? Para que dé más fruto. ¿Saben ustedes que yo había leído esto desde que nací? Porque a mi madre lo leía, ¿verdad? Y he visto este versículo muchas veces. Pero ¿saben ustedes, así como sucede con la palabra de Dios cuando nosotros la abrimos, que siempre encontramos cosas nuevas? Y esto fue lo nuevo que yo encontré. Leyendo este versículo, me detuve en algo que nunca antes lo había visto. Dice, toda rama que en mí no da fruto. En mí. Yo dije, ¿cómo puede ser posible que haya una rama que esté pegada a la vid, en este caso, y que no dé fruto? ¿Cómo es posible que hayamos cristianos que estemos pegados a Cristo Jesús, pero que no demos fruto? Antes que nada, ¿qué quiere decir dar fruto? Dar fruto en la vida cristiana quiere decir todas las buenas obras, ¿verdad? Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo eso. ¿Cómo es posible que hayamos cristianos que no demos buenos frutos? Que seamos ásperos en nuestro trato con nuestra familia. Tal vez en la iglesia no, ¿verdad? Porque a la iglesia venimos muy vestiditos y somos muy amables. Pero ¿qué tal en casa? ¿Por qué será que habemos cristianos que todavía seguimos aprovechándonos de los demás? Hacemos negocios que no son limpios. ¿Por qué será que habemos cristianos que llevamos mucho tiempo en la iglesia y seguimos con el mismo defecto de carácter? La esposa no nos soporta, el esposo no nos soporta, los hijos tampoco. ¿Por qué será que todavía habemos cristianos que estamos pegados a la vid, pero que no damos frutos? ¿En qué consiste que una rama que está pegada a la vid dé fruto y la otra no? ¿En qué consiste? Preguntándome eso, encontré esta cita, que por cierto comienza diciendo que hay muchos cristianos y hay mucha gente que ignora la obra del Espíritu Santo. Cristo mismo nos llama la atención al crecimiento del mundo vegetal como una ilustración ¿de qué? De la operación de su Espíritu en el sostenimiento de la vida espiritual. La savia de la vid, ahí está el secreto. Ascendiendo desde la raíz, se difunde por las ramas y provee al crecimiento de flores y de fruto. La savia es un líquido pegajoso y eso es lo que hace que la rama dé fruto, porque viaja a través de las venas, de los vasos, ¿verdad?, de las ramas, y es precisamente eso lo que hace que dé fruto. Y Cristo Jesús la compara con el Espíritu Santo, con esta obra imperceptible del Espíritu Santo, que trabaja de dentro hacia afuera y es lo que hace que nosotros como cristianos produzcamos fruto. Quiere decir que si nosotros llevamos mucho tiempo en la iglesia y no producimos fruto, es porque nosotros no hemos entendido la necesidad que tenemos del poder del Espíritu Santo y no lo pedimos. Queridos, si nosotros queremos tener victoria sobre un pecado, no luchemos contra ese pecado, y lo he dicho bien. No luchemos con nuestros pecados. Pidámosle a Dios el Espíritu Santo. Tenemos egoísmo en el corazón, pidámosle al Señor el Espíritu Santo. No luchemos más con nuestros pecados y nuestros defectos de carácter. En lugar, pidámosle al Señor el Espíritu Santo. Así el poder vivificador del Espíritu Santo, dice la sierva del Señor, que procede del Salvador, ¿qué es lo que hace?
llena el alma, renueva los motivos y los afectos y pone hasta los pensamientos en obediencia a la voluntad de Dios, capacitando al que lo recibe para llevar los preciosos frutos de acciones santas. En el deseo de todas las gentes, dice, el Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que pudiese solicitar de su Padre. Esto es muy interesante. Tantas cosas buenas que nos dio Jesús. Y sin embargo, el Espíritu Santo era el regalo más especial, el más importante, el más elevado de todos. El Espíritu Santo iba a ser dado como un agente ¿qué? Regenerador. Y sin la obra del Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo habría sido inútil. Es impactante esto, hermanos. ¿Cómo puede ser posible que el sacrificio de Cristo en algún momento llegue a ser inútil sin la obra del Espíritu Santo? ¿Saben? Porque el Padre, que es el labrador, nos dio a su Hijo. Cristo nos dio su vida, pero el Espíritu Santo nos da la regeneración. Sin esa obra de regeneración que la Biblia la llama la santificación, el sacrificio de Cristo puede ser inútil en tu vida y en mi vida. ¿Se dan cuenta cómo necesitamos al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, queridos hermanos, no solamente cambia nuestra conducta por fuera. Muchos cristianos tenemos esa idea. No importa cómo nos vean por fuera. No importa mientras yo me muestre, mientras nadie se dé cuenta, yo estoy bien. Pero el Espíritu Santo no cambia nuestra conducta nada más. Cambia nuestra naturaleza pecaminosa. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa. Todos, sin excepción. Muchos decimos, ay, los niños inocentes. No, el niño desde que está chiquito le da con el biberón al otro. El niño desde que está chiquito es egoísta y llora y pide y no le importa si la mamá tiene sueño o no. Traemos el pecado dentro de nosotros. Tenemos una inclinación natural hacia el mal. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Porque cambia nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Se imaginan qué será vivir sin envidia? Quiere decir que el Espíritu Santo trabaja de una manera que la persona que era envidiosa deja de ser envidiosa. La persona que era orgullosa deja de ser orgullosa. La persona que era celosa deja de ser celosa. La persona que era adúltera deja de serlo. La persona que cultivaba pensamientos obscenos, pensamientos impuros, deja de tenerlos. ¿Se dan cuenta cómo necesitamos al Espíritu Santo? Tal vez por eso Mateo dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y entonces Marcos lo pone de esta manera. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Esto es grave. Entonces nos preguntamos, ¿qué será cometer el pecado imperdonable? ¿Quién ha cometido el pecado imperdonable? ¿Lo habré cometido yo? Muy bien. Hoy vamos a estudiar a través de la vida de un personaje bíblico. ¿Qué es lo que la Escritura quiere decir? ¿Qué es un pecado imperdonable? ¿Ustedes recuerdan a Faraón? En la historia de Moisés, niños, ¿recuerdan al Faraón?
Ustedes recordarán que el faraón tuvo un final muy triste, ¿verdad? Y yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, así como yo, alguna vez sintieron compasión por el faraón de Egipto. ¿Cómo es posible que la Biblia dice que Dios endureció su corazón y luego lo elimina? A mí me parecía eso tan injusto. ¡Pobre faraón! Vamos a estudiar qué fue lo que realmente sucedió con el faraón. Primeramente, ustedes recordarán que Dios le pidió a Moisés que fuera a hablar a faraón y que le dijera, ¿qué, niños? ¿Qué le iba a decir? Deja ir a mi pueblo. Y esto es lo que faraón contesta. ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ahora yo te pregunto, ¿cometió aquí el faraón el pecado imperdonable? ¿Lo cometió? No, porque era cierto. Él no conocía a Jehová. Pero nuestro Dios que le da oportunidad a cada ser humano sobre el planeta Tierra y que llama a cada ser humano y que ama a cada ser humano, no iba a dejar sin oportunidad al faraón. Y dijo, es verdad, faraón, no me conoces, pero te voy a dar la oportunidad de que me conozcas. Así que cada una de las plagas que Dios envió no era otra cosa sino oportunidades que Dios le estaba dando, no solamente al faraón, sino a todo Egipto, sino a todo el mundo, de que reconocieran que solamente Él es el único Dios verdadero. Y entonces Dios dice algo bastante interesante. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios sobre el faraón. Así dice. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Muy interesante. La lucha de Dios no era contra el faraón. Dios le estaba diciendo a faraón, te voy a demostrar que tus dioses son falsos. Voy a destruir eso en lo que tú confías, para que tú aprendas a mirar a mí, que soy el único Dios verdadero. Y querida familia, cada vez que nosotros tenemos una tribulación, cada vez que nosotros tenemos una plaga, cada vez que tenemos un sufrimiento, el Señor lo permite para que miremos hacia Él y reconozcamos que solamente Él tiene la respuesta. Y miren que los egipcios tenían una buena colección de dioses. Tenían al dios Hapi, el poderoso dios del río Nilo, el que según ellos mantenía el río Nilo poderoso, al corriente, lleno de agua y de peces. Tenían al más antiguo de la colección, el dios Horus. Los egipcios creían que este poderoso dios aguerrido se encarnaba en cada faraón, por tanto, cada faraón era un dios. Por eso ellos se hacían llamar el Horus vivo. Tenían al dios Apis, el dios de la fertilidad de los rebaños. Se cree que este dios era el que los israelitas estaban adorando cuando Moisés bajó con las tablas de piedra y ellos tenían un becerro de oro. Era el dios Apis a quien ellos estaban adorando. Estaba la diosa Heket con cara de rana, diosa de la fertilidad. El dios Het, que era el dios de la tierra. Tenían también al dios Ra, que era el dios del sol.
el dios Min, el dios de la lluvia, Amón, el dios de los vientos, a Beelzebub, el dios de las moscas. Hermanos, cuando yo me enteré que Beelzebub era el dios de las moscas, mosca que entra a mi casa, mosca que se muere, la ubico, la persigo, la acorralo, la amenazo, me duele el brazo, pero la mato, se muere. Estaba la diosa Nut, la diosa de los cielos, la diosa Sekhmet, la que les daba salud, según ellos, la diosa Isis, la diosa de la maternidad, la diosa Renenunet, con cara de cobra, era la diosa protectora. ¿Ustedes se fijan que en la mitra del faraón hay una cobra? Porque entonces si el dios Horus estaba encarnado en ellos, más la protectora que tenían en la mitra, ellos se consideraban invencibles. Pero ustedes recuerdan que cuando Moisés y Aarón llegaron ante el faraón, lo primero que sucedió fue que Moisés tiró su vara y se convirtió en una serpiente. Así que los encantadores también sacaron serpientes. Pero la víbora de la vara de Moisés se comió a las serpientes de los encantadores. Y entonces Dios le manda el primer mensaje a Faraón. Ya no tienes protección, Faraón. ¿Me estás conociendo, Faraón? Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Y entonces su dios Hapi, que ahora ya no estaba Hapi, el dios del río Nilo, quedó destruido. ¿Me estás conociendo, Faraón? Cero y van dos dioses que te destruyo. Los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo, convirtieron agua en sangre. ¿Por el poder del dios del río Nilo? No, con sus encantamientos, con trampas, con trucos. Y el corazón de Faraón, ¿qué pasó? Se endureció. Yo pensé que Dios había endurecido su corazón. El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y entonces su diosa Heket, con cara de rana, no pudo hacer nada para quitar aquellas ranas. Oigan, amiguitos, yo me imagino que esa mañana cuando el faraón se levantó y se puso su chancla, sintió algo frío y esponjosito. Y con mucho respeto, porque la rana era un animal sagrado, representaba a la diosa Heket. Me imagino que dijo, perdón, diosa Heket. Y con mucho cuidado fue y la sacó. Y cuando regresó había otra. Perdón, diosa Heket. Y otra, hasta que se fastidió y agarró su escoba. Al día siguiente, ya aquellas ranas habían muerto todas, dice la palabra de Dios, y un fuerte olor. Yo me imagino los camiones de basura con las palas llevando el montón de ranas. Y las metían en bolsas negras, ¿verdad? Y las echaron no sé dónde. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, Jehová endureció su corazón. ¿Así dice? No, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Ya conocía el faraón a Jehová para estas alturas? ¿Ya sabía quién era Jehová? Y sin embargo decidió endurecer su corazón. Porque eso es una decisión personal. Tú estás viendo las evidencias. Yo no entiendo cómo hay tanta gente
que ve las flores cada primavera, que ve los pájaros volar, que ve el sol seguir su derrotero, que ve la luna sostenida en el espacio y todavía dice, no hay prueba de que Dios exista. Yo no entiendo cómo hay personas que pueden ver su mano y en cada uno de los dedos las venas correspondientes y examinan el ojo y el ojo tiene sus venas en su lugar para que uno pueda ver y todavía dice, no hay prueba de que Dios existe, no lo entiendo. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra. Ahora Heb iba a demostrar de qué era capaz. El cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y ahí ustedes podían ver a la esposa del faraón muy fufurufa, llena de piojos. Y en esa única trencita que le quedaba al faraón lleno de piojos, tenían piojos hasta en las cejas. Y entonces el poderoso Dios Heb, el Dios de la tierra, no pudo hacer absolutamente nada por ellos. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. ¿Me estás conociendo, Faraón? Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Yo no conozco a Jehová, había dicho, y era cierto. Lo único que sabía era que ese Dios era el Dios de sus esclavos, el Dios de unos esclavos. ¿Qué puede hacer ese Dios? Ese Dios que los ha dejado ser esclavos por 400 años. ¿Qué poder tiene ese Dios? Son más poderosos mis dioses, miren en la posición en la que yo estoy. Era el faraón, el hombre más poderoso del mundo. Tenía todo lo que podía desear. ¿Quién era Jehová? ¿Me estás conociendo, faraón? Dedo de Dios es este. Y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Y entonces Belzebub queda destruido. Los egipcios tenían la idea, tenían la creencia de que cuando un cadáver se llenaba de moscas eran los espíritus que venían a darle la bienvenida al muerto, al mundo del más allá. ¿Se pueden imaginar el terror que sufrieron cuando vieron venir todo ese enjambre de moscas? Han de haber pensado, ya vienen por todos nosotros. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios. Se llama Jehová, Faraón. Ya me conoces. A Jehová vuestro Dios, no el mío, en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Y pide oración. Orad por mí. Pobre Faraón, orad por mí. ¿Saben ustedes, hermanos? Hay mucha gente que tiene duro su corazón porque quiere. Porque como ya dije, eso es una decisión personal. Tiene duro su corazón. Pero cuando le viene un problema, cuando le viene una plaga, le viene una enfermedad, entonces dice, tú vas a la iglesia, ora por mí. ¿Les ha sucedido? Ora por mí. Pero su corazón está muy lejos de ser ablandado. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón. Ya había pedido oración y no dejó ir al pueblo. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto. Mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno.
Y el dios Apis, el dios de la fertilidad de los rebaños, también queda destruido. Y saben ustedes qué más prueba quería Faraón acerca del poder del Dios de Israel. Todo el ganado está destruido. Y yo me imagino que pensó, ¿y qué pasaría con el ganado de los israelitas? Anda a ver. Entonces Faraón envió a investigar. Y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Y aún viendo eso, aún viendo el poder de Dios, endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. ¿Necesitas otro llamado, Faraón? Pues bien. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Oh Faraón, deja de confiar en la falsa diosa Sekhmet. Yo soy el único Dios que provee de salud. Reconoce Faraón al Dios de Israel. Pero después de tanto insistir, después de tantas pruebas del poder de Dios, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho. Ay, queridos hermanos, cuando es Dios quien endurece el corazón, ya no hay esperanza. Cuando es Dios quien dice, se acabó la gracia para ti, ya no hay más oportunidad, hermanos, todo está perdido. Llovió granizo y con el granizo caían rayos. Nunca en toda la historia de Egipto hubo una tormenta peor que esta. ¿Y dónde estaba el dios Min? ¿Dónde estaba? Destruido también. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado. Tenía el concepto de pecado. Sabía que desoír la voz de Dios, que no reconocer a Dios era un pecado. He pecado esta vez. ¿Y qué pasó con las veces anteriores? Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Vaya, qué sermón está predicando Faraón. ¿No merecía otra oportunidad? ¿No será que Dios fue demasiado severo con él? ¿Por qué le retiró su gracia? ¿Está reconociendo que es justo? ¿Está reconociendo que él es impío y él con todo su pueblo? Y además dice, orad a Jehová para que ablande mi corazón, para que yo me arrepienta. Así dice, orad a Jehová para que cesen los truenos y el granizo. Y yo, el poderoso Horus vivo, les voy a dejar ir y no os detendréis más. Pero viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, ¿qué hizo? Se obstinó en pecar en contra de un Dios que ya conocía y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Qué triste el poder de nuestra influencia, querido hermano, querida hermana. Cuando nosotros decidimos no escuchar la voz del Espíritu Santo, nos convertimos en un mal ejemplo para nuestros hijos, nuestros sobrinos, para nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros vecinos. Somos un mal ejemplo. Y ya sea que nosotros les insistamos en hacer lo malo que nosotros estamos haciendo, o simplemente lo hagamos sin decir nada,
esa influencia va a hacer efecto en quienes nos rodean. Moisés extendió su vara y el Señor hizo que un viento del este soplara sobre el país. A la mañana siguiente el viento les había traído langostas. El poderoso Dios Amón, el Dios de los vientos, no pudo hacer nada. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo, Faraón, vas a dejar de ser un lazo? ¿Hasta cuándo nosotros dejaremos de ser un lazo? ¿Eso dijeron? ¿Hasta cuándo este hombre será un lazo para nosotros? Esta es una ilustración de lo que va a suceder al final de la historia de este mundo. ¿Hasta cuándo este pueblo no hará lo mismo que nosotros hacemos? Por culpa de ellos, calamidades están sucediendo alrededor del mundo. ¿Hasta cuándo dejarán de ser un lazo? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado. Qué tarde, Faraón, qué tarde. La gracia de Dios ya se ha retirado. Qué tarde has pedido perdón, pero ¿eras sincero? Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, para que yo pueda arrepentirme, para que quite de mí, dice, de mí al menos esta plaga. Los demás no importan, que quite la plaga de mí, el egoísmo del corazón humano. ¿Saben ustedes que nosotros como cristianos también hacemos estas oraciones egoístas? Muchas veces el egoísmo se deja ver de una manera imperceptible. A veces decimos: no, yo no soy egoísta. Si se enferma el hijo de la hermana, yo oro. Si algo le sucede a otra persona, yo oro. Y cuando se enferma mi hijo, y cuando me enfermo yo, ¿qué decimos? Señor, ¿por qué a mí? Hay mucha gente que tienen hijos muriéndose, pero cuando es el mío, yo me enfoco en el mío y le digo: Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué los demás? ¿Los demás sí se lo merecen? ¿Por qué a mí, Señor? Porque el egoísmo está arraigado en nuestro corazón. En cuanto Moisés salió de la presencia del faraón, rogó al Señor por el faraón. ¡Qué siervo de Dios! Y el Señor escucha la oración de sus hijos, pero no escucha la oración de aquellos que obstinadamente se oponen al Señor. En todo Egipto no quedó una sola, pero Jehová endureció el corazón del faraón. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Yo me imagino que después de que Dios destruyó tantos de los dioses ya, el faraón todavía seguía confiando en alguno de ellos. Puede ser que haya destruido a Jequet, puede ser que haya destruido al dios del Nilo, puede ser, pero todavía está el poderoso Dios Ra. Quizá puede hacer algo por nosotros, así que el Señor manda tinieblas y el Dios Ra. Entonces Faraón entiende que el Dios Ra no era más que una idea. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, porque yo ya no tengo ninguna. Vayan también vuestros niños con vosotros. Tan solo díganme, ¿quiénes van a ir? Y entonces Moisés, ese siervo de Dios, le dice:
nos van a acompañar nuestros jóvenes y nuestros ancianos, nuestros hijos y nuestras hijas. Qué hermoso será ese día, cuando los siervos del Señor nos encontremos frente al Rey de Reyes y Señor de Señores y digamos: nos van a acompañar nuestros jóvenes y van a venir nuestros ancianos y nuestros hijos y nuestras hijas vienen con nosotros y nuestros rebaños, dicho sea de paso, Faraón, y nuestros ganados también, pues vamos a celebrar la fiesta al Señor. Nuestros ganados, te repito, irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña. Me encanta ese poder, ese valor que da el Espíritu Santo para hablar enfrente de cualquier persona, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová, nuestro Dios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Bien has dicho, Faraón. Esa frase, no veré más tu rostro, quiere decir, estás privado de la gracia. Bien has dicho, Faraón, has firmado tu propia sentencia. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales, hasta el hijo del Faraón pereció, aquel que iba a ser el siguiente Horus vivo. Y Dios ahora destruye completamente todos los dioses de Egipto. Queridos hermanos, tengamos cuidado cuáles son nuestros dioses. ¿En qué nosotros estamos poniendo nuestra confianza? ¿Será en alguna cuentita de banco? ¿Será en la habilidad que yo tengo? ¿Será en la casita que pude comprar? ¿Será en un carrito? ¿Será en un hijo? ¿Será en qué tenemos puesta nuestra confianza? Tengamos cuidado, porque el Señor va a hacer lo que sea para quitarla del medio con tal de salvarte a ti y con tal de salvarme a mí. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Qué tarde, Faraón, qué tarde, como tarde será para muchos, a los cuales el Señor ha estado llamando vez tras vez, momento tras momento, sermón tras sermón, canto tras canto, de tantas maneras que el Señor nos llama, y tarde será. ¿Saben qué es otra ilustración de lo que va a ocurrir? Dice la palabra de Dios que los impíos dirán: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, en reconocimiento al Dios verdadero. Pero qué tarde será aquel día. Por eso es, querido hermano, querida hermana, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que abramos nuestro corazón al poderoso llamado del Espíritu Santo, al llamado de insistencia, de amor del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ha estado trabajando en tu corazón y en el mío desde el mismo día en que fuimos concebidos. Porque el Espíritu de Dios, dice la palabra de Dios, que clama con gemidos indecibles. Querida familia, en esta mañana, si todo lo que dije se te olvida, que no se te olvide la enorme necesidad que tenemos del Espíritu Santo.
No ignoremos su obra. Es el Espíritu Santo quien va a quitar de nosotros la envidia, el orgullo, el egoísmo, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los celos, todo lo malo. Lo único que puede luchar contra eso es el poder del Espíritu Santo en la medida que se lo pidamos al Señor. Bendito sea Dios. Que nosotros no tenemos que caminar de rodillas para obtenerlo. Que nosotros no tenemos que dar sumas elevadas de dinero para obtenerlo. Que nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio más que pedirlo. Pidamos al Espíritu Santo. Y repito, ya no luchemos con nuestros pecados. En lugar de eso, roguemos por el Espíritu Santo cada día. Es nuestra mayor necesidad. Saben ustedes, hermanos, nosotros vivimos pensando en la segunda venida de Jesús y la anhelamos. Pero saben ustedes, debemos anhelar la segunda venida del Espíritu Santo. Su primera venida capacitó al mundo, sembró la semilla, capacitó a la iglesia para predicar este evangelio. Su segunda venida nos va a capacitar a nosotros para la cosecha. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, querida familia. Lo necesitamos como iglesia, lo necesitamos como pueblo. Lo necesitan los niños, lo necesitan los jóvenes, lo necesitan los ancianos, lo necesitamos los adultos. Necesitamos el Espíritu Santo, familia, pueblo adventista. Oh, recordemos cada día rogar por ese poder. Si Cristo Jesús cada día pedía una nueva unción, ¿cuánto más nosotros debemos hacerlo? Pidámosle al Señor y Él dará a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, como dice su palabra. Tal vez por eso el salmista, pidiendo perdón por aquel pecado que cometió, dijo: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa es mi oración. Espero que sea tu oración también. Y en aquel día, hermano, será contestada la pregunta: ¿seré yo, serás tú, una rama cortada o una rama que soportó la poda, que trae dolor y sufrimiento, pero que al fin de cuentas nos dará la salvación? Que el Señor te bendiga. Y vamos a concluir con una oración. Nuestro querido Padre Celestial, gracias te damos por la luz de tu palabra. Pero gracias te damos por ese don que en Cristo Jesús nos diste, tu Santo Espíritu. Querido Espíritu Santo, te necesitamos. Necesitamos de tu dirección. Necesitamos de tu regeneración en nuestra vida. Necesitamos de tu poder. Oh, así como los discípulos aprendieron a depender de ti, así nosotros como pueblo adventista en estos últimos días de la historia de este mundo, necesitamos aprender a depender de ti. Desciende sobre nuestros niños, desciende sobre nuestros jóvenes, que ellos, Señor, llenos de ti, puedan predicar este evangelio y dar este último pregón, porque tú estás a las puertas. Necesitamos de tu segunda venida, Señor. Capacítanos para recibirte. Señor, transforma nuestra vida. Ven a nuestro corazón, cámbialo, llénalo, regenéralo. Y toma, Señor, lo que tengas que tomar de nosotros.
pero queremos estar en pie en aquel día con los brazos abiertos, diciendo: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Bendice a nuestros jóvenes, Señor. Tantas luchas, tantas trampas que el enemigo les ha tendido en este siglo. El poder de tu Espíritu Santo llene sus mentes. Que ellos cada día te rueguen, Señor, por ese poder, por esa unción del Espíritu. Señor, para que podamos vivir vidas dignas de ser hijos tuyos. En el bendito nombre de Cristo Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. Amén.